A ver, Medusa, las sirenas, Lilith, seguro que nos suenan, ¿verdad? La mitología está, bueno, plagada de figuras femeninas que dan bastante miedo, pero nos hemos parado a pensar por qué. ¿Por qué tantas mujeres que tienen poder en los mitos acaban, de una forma u otra, convertidas en monstruos? Os adelanto que esto no es casualidad, para nada. Es un patrón en toda regla. Y hoy precisamente vamos a meternos de lleno a investigar cómo y por qué se fue construyendo este mito de la mujer monstruosa. Esa es la pregunta clave, el centro de todo esto. Y, ojo, la respuesta no es tan fácil como decir, bueno, es que eran las malas de la película. No, no, es algo mucho más profundo. Hablamos de un patrón totalmente intencionado, uno que, si lo analizamos, nos cuenta muchísimo sobre las sociedades que crearon estos mitos y, quién sabe, quizá también sobre la nuestra. Claro, estos nombres nos resultan familiares a todos. Son auténticos iconos de la mitología, sí, pero son mucho más que eso. Son advertencias. Cada una de ellas, a su manera, representa a una mujer cuyo poder, o su sexualidad, o simplemente su independencia, se consideró una amenaza tan grande que tuvo que ser retorcido, deformado, convertido en algo monstruoso, en algo a lo que tenerle miedo y, en última instancia, algo que había que destruir. Y aquí tenemos nuestra primera pista, que viene nada menos que de uno de los textos más antiguos del mundo, el Enuma Elis, el poema babilónico de la creación. Hay una frase ahí que es clave. Aquello que no se nombra no existe. Esto nos dice algo fundamental. Nombrar las cosas es un acto de poder. Es traerlas a la existencia. Es definirlas. Pero claro, ese poder también se puede usar al revés, para controlar, para marcar a alguien, para estigmatizar. Y es justo ahí donde empieza todo este entramado. Vale, para poder desentrañar este misterio, lo primero es entender qué es un mito de verdad. Y no pensemos en simples cuentos para niños. La cosa va mucho, mucho más allá. Aquí está el quid de la cuestión. Los mitos no son historias inofensivas, para nada. Podríamos pensar en ellos como una especie de software cultural de una sociedad. Son los que establecen las reglas del juego, que es normal, que está bien, que está mal, pero por encima de todo definen quién manda y quién obedece. Son, en definitiva, una herramienta potentísima para darle forma a nuestra visión del mundo, pero siempre, siempre, desde un punto de vista muy específico. De hecho, hay un concepto que lo explica a la perfección. El sociólogo Pierre Bourdieu lo llamó violencia simbólica. Y ojo, no hablamos de golpes ni de fuerza física. Es algo muchísimo más sutil y por eso más eficaz. Es la capacidad de imponer una visión del mundo, de hacer que ciertas jerarquías, ciertas desigualdades parezcan lo más natural del mundo, como si fuera el orden lógico de las cosas, algo que siempre ha sido así. Y aquí viene lo más alucinante de todo. Bourdieu explica que este mecanismo es tan potente porque el propio grupo dominado acaba aceptando esa visión del mundo como si fuera suya. Asimila esas reglas, es decir, la obediencia se convierte en consentimiento. Es un sistema de control casi perfecto porque no necesita porras ni cárceles. Opera directamente dentro de nuestra cabeza. Bueno, pues con esta idea en mente, vamos a por la siguiente pieza del puzzle. Una que nos lleva a un momento de cambio brutal en la historia social y religiosa. Tenemos que viajar al siglo XIX. Un historiador, Johann Bachofen, lanzó una teoría que, la verdad, es fascinante. Lo que él proponía es que las sociedades humanas no siempre fueron como las conocemos. Sugirió que hubo un paso de un orden que él llamó matriarcal, que giraba en torno a la figura de la madre y los ciclos de la naturaleza, a un orden patriarcal, simbolizado por el dios Apolo, que daba prioridad a la lógica, la ley y, por supuesto, a la autoridad del hombre. Este cambio es absolutamente clave para entender lo que pasó después. Y de hecho, hay bastantes evidencias que apuntan en esa dirección. Si miramos a las culturas más antiguas, nos encontramos una y otra vez con la figura de la Gran Madre, una divinidad femenina que era todopoderosa, pero no era solo una diosa de la fertilidad, ni mucho menos. Era la dueña de la vida y de la muerte, de la creación y también de la destrucción. Era, en esencia, la naturaleza misma, con toda su luz y toda su sombra. Y aquí viene el giro de guión. Cuando empiezan a surgir y a consolidarse las sociedades patriarcales, ese poder femenino tan completo, tan total, empieza a verse como una amenaza. ¿Y cuál fue la solución? Pues básicamente romperlo en pedazos. Su parte más dócil, la maternal, la cuidadora, esa se quedó en diosas buenas, aceptables para el nuevo sistema. Pero ¿y todo lo demás? Su poder salvaje, su sexualidad, su independencia, todo eso se demonizó, se convirtió en algo oscuro y peligroso. Lo que una vez fue sagrado, de repente se volvió monstruoso. Vale, ya hemos visto el por qué, el contexto. Ahora vamos a hacer zoom y a ver el cómo.
¿Cuáles fueron las herramientas concretas que se usaron para fabricar este arquetipo de la mujer monstruosa? ¿Cómo funciona este proceso de demonización? Pues una de las claves la dio la filósofa Hélène Cixous. Señaló que el pensamiento patriarcal se basa en una idea muy sencilla: dividir el mundo en dos polos opuestos. Por un lado pones lo masculino y lo asocias a todo lo que se considera superior, la cultura, la razón, el orden, y en el otro lado pones lo femenino y lo asocias a lo inferior, la naturaleza, la irracionalidad, el caos. Es una división aparentemente sencilla, pero es la base, la justificación perfecta para toda una estructura de dominación. Y claro, esta forma de pensar crea una trampa sin salida. Para las mujeres, de repente, solo hay dos casillas posibles en las que encajar. O eres el ángel del hogar o eres el monstruo. El ángel es la madre abnegada, la esposa obediente, la que no da problemas. Pero, ¿qué pasa con cualquier mujer que se salga 1 milímetro de ese molde? Cualquiera que busque conocimiento, que desee poder, que quiera ser autónoma, automáticamente cae en la otra casilla. Se convierte en el monstruo, la bruja, la seductora, la rebelde. No hay grises, o ángel o monstruo. Y los mitos, por supuesto, son la herramienta perfecta para lanzar esta advertencia. Las historias nos lo repiten hasta la saciedad. Esto es lo que le pasa a las mujeres que se atreven a retar el sistema. Son castigadas, son silenciadas, son víctimas de maldiciones terribles o, como en el caso de Medusa, son transformadas físicamente en un monstruo. El mensaje no puede ser más claro y más brutal. O encajas en el molde o te destruimos. Y si buscamos el ejemplo perfecto de esto, el arquetipo por excelencia, esa es Lilith. Según algunas tradiciones judías, ella no fue Eva, sino la primera mujer, creada del mismo barro que Adán, como su igual. El problema vino cuando ella se negó a someterse a él, a estar por debajo. Por exigir esa igualdad, fue desterrada del paraíso y convertida en un demonio, en la madre de todos los demonios. Lilith es el símbolo definitivo de la mujer rebelde, castigada por el terrible pecado de no aceptar ser inferior. Pero, por suerte, la historia no acaba aquí, porque en las últimas décadas ha pasado algo muy interesante. Ha surgido un movimiento potentísimo que busca precisamente eso: reinterpretar estos mitos y recuperar a estas figuras. Este movimiento tiene un nombre: creación de mitos revisionista. La estrategia es en el fondo muy simple, pero a la vez muy poderosa. Consiste en coger esas historias de siempre, esas que nos han contado 1000 veces desde el punto de vista del héroe masculino, y darles la vuelta por completo. Volver a contarlas, pero esta vez dándole la voz a ellas, a las mujeres que fueron silenciadas, a las que convirtieron en monstruos. La poeta Adrienne Rich lo expresó de una manera que me parece brillante. Dijo que revisar estos mitos, mirarlos con otros ojos, no es solo un juego intelectual. Para las mujeres, es un acto de supervivencia. Es la forma de romper esos moldes que nos han impuesto, de poder definirse por una misma, más allá de esas dos casillas de ángel o monstruo. Es, en el fondo, una lucha por la propia identidad. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Figuras como Lilith, Medusa o Circe, que fueron creadas para infundir miedo y servir de advertencia, hoy se están transformando en símbolos de poder y de resistencia. Su supuesta monstruosidad ya no se interpreta como maldad, sino como un acto de rebeldía, como un no rotundo a la sumisión. Se han convertido, de hecho, en auténticos iconos de autoafirmación. Hay que decir que todo este análisis, este viaje que hemos hecho por la construcción del mito de la mujer monstruosa, está basado en el increíble trabajo de investigación de la tesis doctoral Monstruosas, de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Así que, para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Llevamos siglos y siglos escuchando la misma historia, la del héroe valiente que mata al monstruo. Pero, ¿qué ocurre si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Qué verdades salen a la luz cuando la mujer a la que han etiquetado como monstruo por fin coge el micrófono y cuenta su propia versión de los hechos? A lo mejor, y solo a lo mejor, descubrimos que el verdadero monstruo de la historia nunca fue ella.